Bienvenidos a P Cuadrado, el canal de las matemáticas y la física. En esta ocasión vamos a hablar de la ley de Poiseuille. Tenemos nosotros un tubo que por dentro tiene otro tubo. El tubo físico tiene un radio R, pero por dentro hay un tubo de fluido y hay una porción del tubo físico ocupada por cantidad de materia que ha quedado adherida al tubo, ¿no? Adherida al tubo y genera, en cierta manera, genera una capa sobre el tubo, reduciendo en gran manera el flujo del fluido. Podemos considerar, de acuerdo con este gráfico, que tenemos un tubo físico de radio R, una zona que está colmatada por la sustancia que por su adherencia y su viscosidad se van pegando al tubo, que está ahí completamente inhabilitada, y tenemos una zona de un radio R, pero ese radio R es variable. Entonces consideramos que hay una zona de R, ¿no? Que el radio, en el cual el radio empieza a aumentar, a avanzar hacia la zona donde está la materia adherida al tubo. En ese orden de ideas, para poder mover esta sustancia, que es un líquido real, nosotros tenemos que hacer una fuerza 1, ¿no? Que provoca una presión 1 en esta zona y una fuerza 2 que provoca una presión 2 en esta zona. Pero esta fuerza 2 y esta fuerza 1, ¿no? Que nosotros dibujamos, permite observar que la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, es porque la fuerza 1 es menor que la fuerza 2. ¿Eso qué implica? Que si yo resto ese par de fuerzas, pensaría que la sustancia se acelera hacia la derecha, ¿no? Pero no es así. Hay una fuerza llamada fuerza de rozamiento que equilibra el sistema. Entonces permite que este flujo de fluido se mueva a velocidad constante. Esa velocidad ya se calculó y decimos que es una velocidad que depende del radio. Esa velocidad que depende del radio fue calculada como la diferencia de presión sobre 4 veces el coeficiente de viscosidad por la longitud. Todo eso multiplicado por la diferencia del cuadrado de los radios, el radio físico y el radio que se forman por dentro en el tubo de fluido. ¿Qué consideramos nosotros de esta ecuación? Pues esta ecuación corresponde a una parábola, pero como está en el espacio, el conjunto de velocidades, cuando va en el centro, ¿no? Cuando va en el centro, o sea, cuando R es igual a 0, esa velocidad es máxima. Pero cuando el radio R se hace igual al radio físico del tubo, la velocidad es 0. En consecuencia, hay unas velocidades más pequeñas que la velocidad máxima, ¿no? Y van formando un paraboloide. Ese paraboloide de velocidades se llama espectro de velocidades. Entonces nosotros podemos concluir que la velocidad que depende del radio es inversamente proporcional al coeficiente de viscosidad, pero es directamente proporcional a la variación de presión. Este P1 menos P2 se conoce como un delta P. Y en consecuencia, nosotros podemos plantear
¿qué va a suceder con el caudal que pasa por ese tubo de fluido? Entonces, de acuerdo con la ley de continuidad, el caudal es igual al área por la velocidad. Pero resulta que observando esta gráfica no está pasando todo el caudal, sino un diferencial del caudal. Ese diferencial del caudal, ¿no? Lo escribimos como dq. Entonces, la ecuación de continuidad nos va a quedar como la velocidad que depende del radio multiplicado por un diferencial de área, ¿no? Entonces, reemplazamos el valor de la velocidad, que es la diferencia de presión sobre 4 veces el coeficiente de viscosidad por la longitud, por r cuadrado menos r cuadrado. En ese momento que nosotros hacemos ese reemplazo, nos damos cuenta que dA, el área que estamos nosotros hablando, es un área lateral. Es el área de un poconón de cilindros concéntricos en donde existe la fuerza de fricción. Y entonces reemplazamos del dA, que es 2πr de r. Cuando hacemos eso nos damos cuenta nosotros que lo que hay ahí es una integral cuyos límites en dq van de 0 hasta q, y los límites, haciendo consecuencia con ese planteamiento, de la función paraboloide r cuadrado menos r cuadrado por 2πr de r van de 0 hasta r. De acuerdo con el cálculo, ¿no? Para hacer esta integral, todo lo que no sea de la función lo sacamos fuera de la integral. Entonces, ¿quién sale fuera de la integral? La diferencia de presión, 2pi, 4 eta por L, y en consecuencia, nosotros podemos en esa ecuación simplificar este 2 con este 4 y queda un medio. En este otro caso podemos decir que esta integral, este paraboloide, r cuadrado menos r cuadrado físico es constante, pero r del tubo de fluido es variable, entonces la variable es menos r cuadrado. Su derivada es menos 2r por dr. En consecuencia con la situación planteada, cuando aquí nosotros tenemos que la derivada es menos r cuadrado, de menos r cuadrado es menos 2r por dr, y no está, multiplicamos acá por menos 2. Pero automáticamente multiplicamos por fuera, pero menos un medio para cuadrar la integral. Cuando en una integral usted tiene la función y tiene su derivada, eso corresponde a una integral de potencia. En consecuencia, nos queda menos pi por la diferencia de presión sobre 4 eta L por r cuadrado menos r cuadrado sobre 2 al cuadrado, que eso es lo que es una integral de potencia, que oscila entre 0 y r. Al hacer nosotros el reemplazo, ¿qué encontramos? Pues encontramos que el gasto caudal, que ahora lo llaman el flujo, es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio físico del tubo. Y es directamente proporcional a la variación de presión, pero es inversamente proporcional al coeficiente de viscosidad y a la longitud. ¿Cuál longitud? Pues la longitud del tubo. En consecuencia, esto que acabamos de encontrar acá, que se denomina la ley de Poiseuille, pues la podemos comparar con un circuito eléctrico. ¿Cómo así? Claro. El circuito eléctrico tiene una ley que se llama la ley de Ohm, en donde tiene diferencia de potencial, tiene el flujo eléctrico y tiene la resistencia. Entonces, si nosotros decimos que delta P hace el papel de la diferencia de potencial, pues despejamos a delta P. Queda delta P, que está aquí encima, igual a 8NL por Q sobre pi r a la cuarta, que es en efecto 8 eta L sobre pi r a la cuarta por Q. Comparando con la ley de Ohm, este valor 8 eta L sobre pi r a la cuarta se llama resistencia, pero es la resistencia hidráulica, es decir que mientras en el circuito
eléctrico hay resistencia eléctrica, en el circuito hidráulico hay resistencia hidráulica. Teniendo en cuenta que estos principios del circuito manejan variables igual que el circuito eléctrico, entonces el circuito hidráulico maneja delta P. Delta P es la variación de presión. Es igual al flujo multiplicado por la resistencia hidráulica. Flujo es igual a la variación de presión sobre la resistencia hidráulica. La resistencia hidráulica es igual a la variación de presión sobre Q. Acá tenemos un ejemplo. Un circuito en paralelo. El circuito en paralelo está formado por un tubo que se bifurca en un tubo de radio 1, en un tubo de radio 2 y en un tubo pequeño de radio 3. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Poiseuille, como es proporcional a la cuarta potencia, por acá va a circular un caudal 1, por acá un caudal 2 y por acá un caudal 3. ¿Qué significa? Que el caudal se va a dividir en 3 caudales. ¿Quién lo empuja? Pues la misma presión. La presión no cambia. Entonces, la variación de presión en los 3 tubos es la misma. Lo que va a cambiar es el caudal o el flujo. Entonces, el flujo total, que es Q, va a ser igual a la suma de los 3 flujos que van por los tubos. Pero de acuerdo con las ecuaciones, el flujo en 1 es igual a delta P sobre R1. Como la variación de presión es la misma, va a quedar delta P sobre R1 más delta P sobre R2 más delta P sobre R3. Factorando a delta P y cancelando, me queda que el inverso de las resistencias hidráulicas es igual a la sumatoria del inverso de las resistencias. Para encontrar la resistencia equivalente me toca hacer el inverso de la sumatoria de las inversas de las resistencias hidráulicas para conocer el valor de la resistencia equivalente. Ese es el asunto de la aplicación de la ley de Poiseuille en los circuitos hidráulicos. Estamos nosotros diciéndole que este planteamiento de Poiseuille pues desarrolló en cierta manera la teoría referida al conocimiento de la circulación de la sangre, siendo la sangre un líquido no newtoniano. Pero también sirve para adelantar toda la técnica y la tecnología de los circuitos hidráulicos. No se le olvide suscribirse a este canal, que podemos seguir hablando de temas interesantes. Muchas gracias.